Neximo, by IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Boudiaby. Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles. Aquí estamos desde los estudios de la Ciudad de México, los estudios de Imagen Radio, para otra hora de inversiones inmobiliarias. En este programa especial, hoy este jueves, vamos a hablar mucho de la economía mexicana. Hemos invitado dos expertos a compartir con nosotros un poco el balance de estos primeros 7 meses. Vamos a hacer el balance del primer semestre del año y un poco de las perspectivas que ellos tienen en mente para los próximos 6 meses y, por supuesto, de cara a un año electoral bastante interesante. Algunos retos se presentan. Y, obviamente, la relación entre la economía mexicana y el sector inmobiliario es obvia. Tenemos un sector que representa 10-12% del PIB mexicano y cuando tose la economía mexicana, tose el sector inmobiliario y viceversa. Obviamente, si tose el sector inmobiliario, pues tose la economía mexicana. ¿Quién me acompaña aquí? Pues Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, está normalmente con nosotros el sábado y nos hizo el favor de estar con nosotros hoy, un jueves. Y nos acompaña por primera vez Juan Musi, asesor y analista financiero, socio de Alfa Patrimonial. Con ellos dos vamos a intentar compartir un poco de las oportunidades, las áreas de oportunidades, pero también las áreas de quizás las fortalezas de la economía mexicana. Terminaremos el programa hablando de la masterclass y de su habilidad de poder generar ingresos creando un negocio inmobiliario, y nos acompañará aquí en el estudio Marisol Becerra, la directora de consultoría de TINSA, para otro episodio del clima inmobiliario. Hoy vamos a hablar de Guadalajara. Equipo, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @KarimNeximo en Instagram, por ejemplo, o @Inversiones Inmobiliarias TV en Instagram, LinkedIn o Facebook para el programa aquí de Inversiones Inmobiliarias. Nos lanzamos. Líderes inmobiliarios. Bien, un tema que a mí me apasiona, obviamente la economía. Cada emprendedor debe de estar muy preocupado por lo que sucede en la economía de su país. Operamos en un país grande con mucho potencial de crecimiento que ha pasado por momentos complicados. Obviamente todos nos acordamos del COVID, pero también que tiene enfrente grandes oportunidades. Hemos hablado varias veces aquí en el programa del nearshoring, pero creo que la mejor manera de entender un poco los retos de la economía pues es de estar con expertos. Entonces, Carlos López Jones, el director de Tendencias Económicas y Financieras, y Juan Musi, el asesor y analista financiero socio de Alfa Patrimonial, nos van a compartir en una mesa de debate un poco de su perspectiva. Si les parece, vamos a empezar primero para conocerlos un poco más. Nuestra comunidad quiere entender cuáles son los expertos. Juan, te voy a dar la palabra. Cuéntanos un poco de Alfa Patrimonial, por favor. Bueno, pues mira, yo llevo toda la vida, Karim, antes que nada agradecerte la invitación, un placer. Además, compartir la mesa con Carlos, que es ahora sí que un viejo amigo que nos conocimos en esto, haciendo radio. Evidentemente a Fernanda Casas de tu equipo. Encantado de estar aquí contigo. Y bueno, pues comentarte, llevo en este negocio pues prácticamente toda mi vida, ¿no? 26 años. Inicié en una casa de bolsa, luego me tocó fundar una compañía muy padre de fondos de inversión que en su momento se llamó Apolo. Luego vino Prudential a México, ¿te acuerdas? La aseguradora gigantesca en Estados Unidos nos compró, hicimos Prudential Apolo. Cuando vino la crisis hipotecaria, justo ahorita platicábamos Carlos López Jones y yo de ese episodio en el 2008, y ahorita que hablabas del sector inmobiliario cuando tose, basta como muestra recordar aquel 2008, pues Prudential se mete en problemas, requiere de capital y decide vender. Nos vende en aquel momento a Grupo Actinver. Yo salgo y me toca empezar una nueva empresa que se llamaba en su momento, Casa de Bolsa Finamex. Y después de 5 años también en Casa de Bolsa Finamex, iniciamos otro negocio en CI, en Grupo CI, que son los fondos de inversión de Cibanco. Y tengo 3 años de haberme asociado en un despacho independiente de asesoría financiera, de asesoría patrimonial, que es Alfa Patrimonial. ¿Qué es Alfa Patrimonial? Pues es un asesor independiente que básicamente busca manejar patrimonio de personas físicas y de empresas, básicamente haciendo una mezcla pues, de renta fija o instrumentos de deuda y renta variable, en México y en Estados Unidos.
Eso es alfa ¿Hay un patrimonial. ticket mínimo para invertir contigo o que tú manejas? Sí, fíjate que aquí en México, pues al ser un despacho, permíteme la expresión boutique, manejamos inversiones a partir de 5 millones de pesos. Ok, sí, Así entonces es relativamente accesible, Es- pero sí hay que ser un inversionista que tiene esta liquidez para poder hacer crecer su patrimonio. Así es, diría yo que es un segmento que se ubica típicamente en la banca patrimonial. Un segmento... ¿Antes de la banca privada? Correcto, Ok, correcto. súper. Así Ahora, es. si queremos ponernos en contacto contigo, porque el tiempo vuela aquí, siempre lo olvidamos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de entrada en redes, en @JuanSMusi, estoy muy activo en Twitter, sobre todo subiendo una cápsula diario de qué es lo más importante que acontece en el mercado. Y a través del @JuanSMusi, ahí me pueden poner un DM. Y si no, en jmusi@alfapat.mx. Bien, excelente. Carlos, tú estás con nosotros regularmente el sábado, nos acompañaste desde los primeros momentos del programa y te lo quiero agradecer siempre llevando aquí tus opiniones bien fuertes sobre lo que pasa en la economía mexicana. Eres el director de Tendencias Económicas y Financieras. Cuéntanos un poco. Muchísimas gracias, Karim. Como decía Juan, pues un gusto estar aquí con ustedes dos. Una larga amistad tanto con Karim como con Juan. Qué gusto. Pues bueno, Tendencias, yo llevo dirigiéndola algo así como 23 años ya. Increíble cómo pasa tan rápido el tiempo. ¿Qué hacemos? Les damos recomendaciones a las personas en base a un análisis. ¿Qué les recomendamos? ¿Comprar o vender dólares? ¿Entrar o no entrar a la bolsa? ¿Tomar o no tomar deuda? Lo normal, y hacemos un análisis cada semana de cómo vemos la economía con las preguntas que suponemos se hace todo el mundo. Ejemplo, esta semana nos preguntamos, ¿por qué la economía está creciendo? Porque es la pregunta que se hace el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El banquero central de Estados Unidos dice, nos sorprende que la economía esté creciendo. ¿Y qué hicimos? Bueno, publicamos un anuario económico y financiero también dentro de esas bases de datos que se requieren para hacer este tipo de análisis. Y nos fuimos a 1918, que fue la época de la gripe española. Fue la última gran pandemia del mundo. En ese momento murieron 50 millones de seres humanos en todo el mundo. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que cuando la pandemia de gripe española en 1920 concluye, la economía norteamericana crece. ¿Y por qué crece? Porque las personas salen otra vez a la calle, hacen el viaje que no habían hecho, van a los restaurantes, se suben a barcos, que es exactamente lo que estamos viendo ahora. ¿Y qué pasó después en 21, 22 y 23? La economía se empieza a desacelerar. ¿Qué va a pasar en 21, 22 y 23? ¿Qué va a pasar en los próximos 3 años en México? Lo mismo que pasó hace 100 años. Porque los seres humanos hacemos exactamente lo mismo. Las personas que hicieron el viaje que no habían podido hacer. A lo mejor yo iba a ir a Cancún y no lo pude hacer por la pandemia. Bueno, pues por ahí tengo un viaje pendiente. A lo mejor yo le iba a pedir matrimonio. A lo mejor íbamos a celebrar los 15 años de una hija. Bueno, concluyó la pandemia, es momento de celebrar. Y eso es consumo. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos 12 meses. ¿Qué va a pasar después? Ya no la puedo pasar de viaje, ya no me la puedo pasar en restaurantes. Evidentemente se va a desacelerar el consumo a nivel mundial en los próximos años. Sí, los banqueros centrales de todo el mundo deben de tener cuidado porque después del 20 vino una gran recesión en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Hubo muchos inversionistas que invirtieron demasiado pensando que esos 2-3 años de euforia iban a seguir toda la vida. Y no siguieron y en consecuencia quebraron. Ahí hay que tener cuidado. La Fed dice, me preocupa un poco seguir subiendo tanto las tasas de interés. Los bancos centrales en el sector inmobiliario son muy sensibles. ¿Qué está pasando? En Estados Unidos la venta de casas usadas se cayó 12%. ¿Por qué? Porque la tasa hipotecaria Explotó. pasó de 3,5 a 7. Exacto. Es que en un periodo sumamente corto, además. Exactamente. Y en México, ¿qué está pasando? Pasó de 4,5 a 11,5 nuestra tasa de referencia. Entonces, si ahorita vemos que el mercado inmobiliario no se está moviendo como se estaba moviendo hace un año o hace 2, es por esto. Está un poco estancado, pero es porque es lo que están buscando los bancos. Frenar un poco la economía para que se frene la inflación. Un dato que es importante tenerlo en cuenta es que en China tienen problemas en su sector inmobiliario. Se cayeron 24% las ventas en un año. Y perdieron una empresa enorme, Evergrande, creo que se llamaba, que quebró. Esa y hay otra que ya va a quebrar. Sí. ¿No? Y ellos, ¿qué hacían esas empresas inmobiliarias? Bueno, el gobierno tenía que traer personas del campo a la ciudad y las ciudades no estaban preparadas. Entonces construían ciudades. Es increíble, ¿eh? Es algo así de, vamos a construir una ciudad de la nada para 500,000 personas con todo lo que se requiere, edificios, casas, oficinas, escuelas, todo. Sí. Y de repente
pues ya tenemos 100 empresas y entonces ya poblamos la ciudad, ¿no? Qué cosa tan impresionante, algo no visto. Pero llega un punto en el que ya no tengo gente que traer del campo a la ciudad. Resultado, pues me quedo con ciudades fantasmas. Y todo el financiamiento ya no tengo cómo pagarlo. Porque evidentemente conforme yo iba poblando las ciudades, me iban pagando por comprar las oficinas, por comprar los centros comerciales, por comprar las casas, y con eso yo le iba pagando a mis inversionistas. Cuando ese juego de naipes se cae, porque ya no hay personas que traer a ciudades, pues ya no tengo cómo pagarle a los demás. Esa es una buena noticia, cosa curiosa, para la inflación. Porque si el mercado inmobiliario en China tiene problemas, los materiales de construcción van a reducir de precio en todo el mundo, porque China es uno de los principales consumidores. Va a reducirse la demanda. Ahí vamos a tener una buena noticia para los mexicanos. Y creo que es algo interesante ver cómo cuando unos lloran, otros venden pañuelos. Y vamos a ver, vamos a intentar, tenemos bastante tiempo, casi 20 minutos más de entrevista o de debate. Yo quisiera descifrar un poco todo lo que pasa, porque obviamente las economías ahora son totalmente interconectadas. En el pasado la economía francesa, europea o mexicana quizás podía ser relativamente aislada de lo que pasaba en China, lo que pasaba en Latinoamérica, lo que pasaba en Estados Unidos. Pero hoy no. Gran parte del PIB mexicano depende de Estados Unidos, de la economía americana, y la economía mexicana depende en gran parte de la economía china y de las relaciones que tienen. Yo quiero entender, primero, qué balance hacemos de los resultados económicos del país de este primer año. También porque, si soy bien honesto con ustedes, cuando yo llegué aquí a México y se presentó este cambio de gobierno, después de años de los mismos partidos, lo que yo nunca había visto en mi vida, pues todos decían, oye, pues México se va a ir a la friega y ya este país va a cambiar totalmente. Venezuela, ¿no? Venezuela, exacto. Finalmente, la economía no se cayó, al contrario, ves construcciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizas tú el desempeño de la economía, Juan? Bueno, sin duda yo creo que el balance es bueno. No voy a hablar ahorita y no voy a calificar la gestión de la administración hablamos pública. De hechos. Vamos a hablar de dónde estamos, cómo estamos, y desde luego, en lo personal, Carlos es más rudo que yo, ¿eh? En lo personal, creo que estamos mucho mejor de como pensábamos que íbamos a estar a estas alturas. Hay cosas que además, te confieso, nunca vimos. O sea, a mí me hubieras dicho que en el 2023 íbamos a tener un tipo de cambio por debajo de 17 pesos y te hubiera dicho, estás loco, Karim, ¿no? Y quizás no platicamos más. Esto no lo hubiéramos creído. El balance es bueno porque además la recesión tan sonada que iba a llegar este año a Estados Unidos no llegó. Y no solo no llegó, hemos visto un crecimiento económico tanto de México como de Estados Unidos, evidentemente hablando de esta conexión que hay entre estas dos economías, por arriba de lo que se esperaba y además sin recesión. Europa, lo mencionaste, la tiene mucho más complicada, ¿no? Primero, el tema del Brexit le ha traído consecuencias a toda la comunidad por el intercambio natural que tenía con Gran Bretaña, y luego viene la guerra, ¿no? Viene la invasión rusa a Ucrania, que también tiene sus complicaciones en materia de inflación, insumos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el balance, concretamente y hablando de México, es positivo, porque hoy podríamos estar hablando de tener un crecimiento quizás menor al 1%, que es en donde estaban los estimados cuando íbamos a empezar el 2023, y es muy probable, ¿no?, que acariciemos el 3%, entre el 2.5, 2.8%, terminar el 2023. Esta película no la veíamos así, y mucho menos el tema del tipo de cambio. Y también veo que esta administración ha tenido mucha suerte, te lo digo francamente, ¿no? Por ejemplo, el monto de remesas, pues prácticamente al promedio que traíamos hace 5 o 6 años se triplicó, de 20,000 a 60,000 millones de dólares. ¿Cómo lo explicamos este volumen de remesas? Me encantaría oír a Carlos y luego yo te doy mi versión. Yo escucho versiones distintas. Una es lavado de dinero, otro es dinero de los narcos, otros es gente que trabaja allá y que lleva su dinero. Pero son montos brutales. Son montos brutales, ¿sí? Son montos brutales. Y hay otra de mucha fortuna también, el nearshoring, ¿no? Sí. Que es simplemente la suerte de estar de vecino de la economía número 1 del mundo, y que también pasas de un promedio histórico de 20,000 a 40,000, ¿no? Entonces, pues creo que esta administración, a pesar de algunas malas decisiones, yo sigo pensando que la decisión de haber cancelado ese aeropuerto fue una mala decisión.
las señales que se mandaron a inversionistas extranjeros en materia de coinversión en proyectos energéticos, la cancelación de ciertos contratos, la obligada salida de algunas empresas extranjeras, españolas, francesas. Iberdrola, por ejemplo. Exacto. ¿No? Creo que esos son errores, pero bueno, pues a pesar de todo esto y a pesar de estas señales que podían sembrar desconfianza, miedo y hasta en un momento dado una estampida, una salida de capitales, no fue así. Estamos viendo todo lo contrario. Y pues sí, para mí es un misterio porque sí creo que siguen siendo los mismos mexicanos viviendo en el extranjero, mandando más o menos la misma cantidad a los mismos mexicanos. ¿Cómo se triplica? Me causa mucho asombro, ¿no? Y creo que puede haber algo de eso, ¿no? ¿Alguna opinión tú tienes aquí, Carlos? Mira, que el público decida, yo te doy unos datos. Sí. En Estados Unidos viven 11 millones de mexicanos. ¿Solo 11 millones? Solo 11 millones nacidos en México, de acuerdo con cifras de México y de Estados Unidos. Ajá. Decimos que viven 40 porque el censo norteamericano considera de origen mexicano a hijos y nietos, segunda y tercera generación. Entonces son otros 11 millones de hijos y como 13 millones de nietos. Pero los que realmente mandan remesas es la primera generación, los que nacieron aquí y se fueron para allá. Son 11 millones. Aproximadamente estamos hablando de 60 mil millones de dólares anuales, son 5 mil millones de dólares mensuales, a 350, 370 dólares, estás hablando de 11 millones de operaciones, cosa curiosa. Entonces significaría que todos los mexicanos que nacieron aquí y viven allá nos mandan dólares. Eso pues no suena muy lógico, ¿no? Como que no. Segundo dato que te doy. En México vivimos 35 millones de familias, somos 35 millones de familias. Si son 11 millones de operaciones, significa que una de cada 3 familias recibe remesas. Sí. Una de cada 3 personas que usted conoce recibe remesas, pues tampoco parece muy lógico, ¿no? Tienes 40 segundos, luego seguimos. Y el tercer dato, el INEGI le preguntó en el 2020 a todas las familias, a las 35 millones, ¿ustedes reciben remesas? 1.5 millones dijeron sí. Supongamos que sean el doble, 3, ¿no? Pero para 11 millones no suena muy lógico que los mexicanos... Lo bueno es que la data nunca miente, nunca. Solo tienes que mirar los números. Oye, vamos a hacer un corte rápido, equipo. Les invitamos, obviamente, a quedarse con nosotros. Regresamos en breve aquí en Inversiones Inmobiliarias. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, @KarimNeximo. Para mí, en Instagram, principalmente, @Inversiones Inmobiliarias TV. Si tienen preguntas, mándenlas ahora mismo. Lo checamos durante el corte y regresamos con ustedes. Regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Estamos con Carlos López Jones, el director de Tendencias Económicas y Financieras, y Juan Musi, asesor y analista financiero, socio de Alfa Patrimonial, hablando del balance de la economía mexicana. Compartimos una imagen bastante positiva, obviamente, de la economía, y quisiera que sigamos un poco en este entorno, particularmente para que hablemos del milagro industrial y inmobiliario que representa el nearshoring, ¿ok? Y lo tocaste, Juan, un poco allá. Obviamente fenómenos brutales y casi de serendipity, un poco. Sí. Pues ahí viene una oportunidad y la vamos a aprovechar. Y al parecer, y quiero tener un poco su perspectiva, muchos hablan del milagro del nearshoring. Yo quiero entender si es un milagro a corto plazo, es un milagro donde el cambio de la cadena de suministro es tan importante que quizás tenemos 10, 15, 20 años de oportunidad de crecimiento gracias justamente a esta reubicación de fábricas enormes de China a México, por ejemplo. ¿Qué opinan? No, yo creo que sí es un tema que pues tiene una buena perspectiva hacia adelante. Mencionabas 10, 15 años. Sí, definitivamente creo que sí puede extenderse incluso más. Son muchos los factores. Desde luego el principal es la facilidad, la cercanía, ¿no? Un tema geográfico. Pero la teníamos en el pasado. Entonces quiero entender qué ha cambiado para que la gente entienda también. Cuando había una fábrica en Mexicali que se fue a China para mandar sus productos a Estados Unidos, pues tenía que cruzar la banqueta casi. Sí, yo te contestaría muy rápido, que son muchos los factores, y Carlos me ayudará a completarlos, pero creo que sin duda la mano de obra mexicana se ha vuelto muy calificada y ha ido mejorando. Entonces, ha sido un ejercicio que empezó quizá de a poco y poco a poco fueron viendo que, pues sí, efectivamente lo hecho en México funcionaba y bueno, pues esto ha ido creciendo. O sea, se ha hecho un efecto de bola de nieve. Creo que también ha contribuido el pleito China-Estados Unidos. De alguna manera, las empresas norteamericanas hoy favorecen el hacerlo aquí
y dejar de comprar allá o dejar de establecerse allá por esta guerra diplomática, comercial y pues que siempre está en alfileres. Creo que ese conflicto también nos ha ayudado. Quiero entender el tema del conflicto porque obviamente cuando Samsung, LG o una empresa de Corea del Sur decide así, o Volkswagen decide establecerse aquí, me imagino que alguien en el Consejo de Administración dice, no solo son tensiones diplomáticas, hay un riesgo real de conflicto. Sí. Porque si no tomas la decisión de migrar todo tu aparato de producción y hacer una especie de hedging, de protección del riesgo, volviendo a invertir a 20 años. Por eso te pregunto la duración del fenómeno, porque una decisión a 20 años es porque imaginas que algo grave, relativamente grave, podía ocurrir, como no imaginábamos que Ucrania y Rusia iban a estar en guerra y desde hace casi un año están en guerra hoy en día. Yo te diría que el nearshoring empezó con el Brexit y con las elecciones de Trump en el 16. Ah, sí. Make America Great Again, decía. Make America Great Again, pero las personas empezaron a ver su celular para tomar sus decisiones electorales, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Y después hubo una serie de investigaciones que señalan algunos que China y Rusia habrían estado detrás de esas elecciones, que habrían intervenido de esa manera. Y en ese momento Estados Unidos y Europa se dan cuenta que no pueden permitir que Estados Unidos y Rusia intervengan con ellos. Y a partir de ahí empieza todo un tema diplomático con sus propias empresas de sálganse de China. No me puedo salir de China. China tiene 1.400 millones de consumidores y para muchas empresas norteamericanas y europeas es el principal mercado, ¿no? O sea, es muy complicado también salirte de China. Y después viene la invasión de Rusia a Ucrania y todas las sanciones que se llevan a cabo de Occidente hacia Rusia. Esto es, como Rusia invade Ucrania, Occidente responde no con armas, pero sí, oye, Toyota se sale, Starbucks se sale, todo el mundo se tiene que salir de Rusia y vámonos. Y al mismo tiempo tienes esta amenaza de que China puede invadir a Taiwán, donde se producen el 80% de los microprocesadores del mundo. Y entonces, ¿qué es lo que dicen todas las empresas? Donde China comete el gravísimo error que nunca creímos que Rusia cometiera en Ucrania, pero que lo hiciera y invadiera Taiwán, Occidente va a responder igual. Nos vamos a tener que salir de la noche a la mañana de China. Entonces, es momento mejor de sacar nuestras operaciones. Una parte, vamos haciéndolo de forma gradual, y esto está provocando que las empresas de Occidente estén buscando otros mercados. Buena noticia para México, sí, largo plazo, sí, pero ojo, no estamos haciendo lo suficiente. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos y solamente estamos recibiendo el 17%, de acuerdo con las cifras oficiales, de las nuevas inversiones del nearshoring. ¿Y dónde va el resto? Entonces, tenemos Vietnam, tenemos Corea, ya empezamos a ver Brasil. Por ejemplo, Brasil incluso está recibiendo más que nosotros, ¿no? Así es, el año pasado. Panamá ya se va a quedar con una fábrica de microprocesadores. Sí. Y evidentemente, por ejemplo, hubo todo un tema la semana pasada porque Alemania le paga a una empresa de microprocesadores $3,000 millones para que se vayan a su país. Ojo, México se va a gastar una cantidad muy importante en Dos Bocas, entonces no es que México no tenga forma de atraer a esas inversiones, es que no estamos haciendo lo necesario para atraerlas. Vamos a hablar de los retos, ¿no? Pero quiero entender un poco cómo, de cierta manera, si quieres, nosotros podemos quedarnos un poco atrás. No, entiendo de Brasil o de Panamá, porque si hablamos de nearshoring, si lo comparas con 40 días de barco entre China y aquí, obviamente entre Brasil y aquí, pues son menos días de barco. Entonces, técnicamente, todo LATAM es nearshoring, casi podríamos decir. Pero ¿cómo una empresa decide entonces mantener su producción en Vietnam o en los países que mencionaste? Hay un tema de un índice de complejidad de la manufactura. Ajá. Esto es, si yo quiero armar un avión, lo puedo armar en Querétaro, pero no puedo armar un avión en Oaxaca. Okay. Porque no tengo suficientes ingenieros aeronáuticos. Mano de obra ahora. Mano de obra muy calificada. Ajá. Si yo voy a armar unos jeans, los puedo armar en Oaxaca, sí, pero no tendría caso armarlos en Querétaro, porque en Querétaro tendría que pagar un costo más alto de esa misma mano de obra. Correcto. Entonces, ¿qué empresas debemos de atraer? Aquellas que paguen altos niveles. Sí. Ejemplo, electrónica, ejemplo, aeronáutica, automóviles eléctricos, por supuesto, automóviles autónomos, pilas, los sectores que van de vanguardia.
energías renovables, deberíamos de tratar de traer, armar paneles solares, aerogeneradores, etcétera. Esas son las industrias que debemos de traer porque son las industrias que traen altos niveles de sueldos. Y dejarle a América Central o a otros países de América todo lo que es ropa, que paga poco. Por ejemplo, la manufactura de ropa paga poco porque se requieren pocos conocimientos. Manejar una cocedora pues requerirá a lo mejor primaria, secundaria, y armar un avión pues ya requiere una ingeniería especializada en armar aviones, ¿no? Entonces los sueldos van a depender mucho. Yo creo que no se trata de traer por traer, se trata de traer buenos empleos. De hecho, les quiero preguntar con respecto a esto. Hablamos muchas veces de la combinación de la ubicación y de la mano de obra, ¿ok? Pero también hay un argumento a decir que de un lado hay un reto tecnológico. Me imagino que lo que antes se hacía con una fábrica de 7, 8, 9 mil personas, pues en 10 años se va a hacer con 2,000 personas quizás. Entonces, el boom que esperabas quizás podía ser limitado. Y dos, hay un reto energético. Aquí en México hablamos constantemente del tema de agua, por ejemplo, si hablo de Nuevo León. ¿Cómo ven estos retos frente al nearshoring? Son de las cosas que comentaba yo y que atinadamente ahorita tú comentas, que a pesar de que no se ha hecho una buena labor en estos renglones que tú mencionas, hemos tenido la fortuna de atraer. Te voy a decir otro más. No solo no le hemos apostado y le hemos metido bien a temas de cuestiones renovables, reciclaje de agua, el tema de los paneles solares y todo lo que tiene que ver con generación de energía, yo siento que ahorita está medio en pausa después de lo que pasó. Es decir, ahorita, como dice el dicho, ¿no? El que se quema con, como dicen, el que se quema con, que hasta el jocoque le sopla, ¿no? O sea, están tan ciscados los inversionistas que podrían participar en este sector. Y tenemos un agravante más que también es una gran área de oportunidad para este gobierno y el que sigue. Seguimos siendo competitivos a pesar de que las plantas que se establecen en México, muchas de ellas pagan cuotas o derechos de piso. A pesar de que todo lo que sale de esas plantas muchas veces, siempre va asegurado, muchas veces es robado. Y tienes que pagar no nada más seguro, tienes que pagar custodia. Entonces, todos los costos asociados a la inseguridad, y a pesar de ello México sigue siendo competitivo, ¿no? Entonces, por supuesto que no nos podemos confiar y nada más decir que porque estamos cerca de Estados Unidos nos vamos a seguir beneficiando del nearshoring si no le ponemos especial atención a los puntos que ya comentaste tú, que tienen que ver con tecnificación, una mano de obra calificada y que pues es una tendencia global. Cada vez va a haber menos personas en las plantas. Entrarle de lleno a temas de generación de energía, entrarle de lleno a temas de recuperación de agua y por supuesto, pues entrarle de lleno también al tema de la inseguridad. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuánto más captaríamos de inversión extranjera directa? ¿Tienes una idea de lo que representaría? Si estuviéramos aprovechando el boom del nearshoring y que esto alimente la economía mexicana. Sí la hay. Por ejemplo, antes del 2018, México creó unos contratos de subastas eléctricas de largo plazo. Fuimos el primer país en hacerlo. Ese modelo ya fue copiado en otros países, Colombia, Perú, Bolivia, y les ha ido muy bien. Tan solo la Comisión Reguladora de Energía en este momento tiene parados $5,000 millones de proyectos de esa naturaleza, ¿no? Entonces estás hablando de cantidades muy grandes. ¿Cuánto más podríamos atraer? Alrededor de 1, 2, hasta 3% del PIB. Y también hay que señalar algo. México es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces no va a ser lo mismo el nearshoring en la frontera norte, que le va a ir muy bien, en el Bajío, que le va a ir muy bien, en Occidente, que le va a ir muy bien, versus el resto del país. Y otra vez, la razón es necesitamos invertir más en educación pública, en universidades en el sureste, ¿no? O sea, necesitamos en Tabasco, en Oaxaca, y del otro lado, a lo mejor la península de Yucatán la tenemos que transformar. Hoy tenemos grandes inversiones tanto en Veracruz como en Campeche en la parte petrolera, pero debería de ser de hidrógeno verde. El hidrógeno verde va a sustituir al gas en los próximos 30 años. Es urgente que México invierta en hidrógeno verde ya. Oye, nos queda un minuto, entonces les quiero dar 20 segundos cada uno para poder recordar sus datos de contactos y cómo ponerse en contacto con o leer de sus análisis Twitter, etcétera, etcétera. Adelante. Carlos López Jones a sus órdenes, la cuenta de Twitter, Carlos López Jones igual,
y tendencias.com.mx. Oye, yo les invito a seguir, Carlos, ¿eh? Si quieren opiniones fuertes, van a aprender. Va a ser muy bueno. Juan, adelante, por favor. En @JuanesMusi, @JuanesMusi, y me pueden buscar también en jmusi, @alfapat, alfa con ph.mx. Excelente. Oye, hubiera sido un placer pasar una hora con ustedes para platicar más de Sin esto. duda. Hay retos fantásticos. Quizás tomaremos una copa en algún día y seguimos hablando. Regresamos al aire. Nos vuelves a invitar. Exacto, les vuelvo a invitar. Equipo, nosotros vamos al corte. Regresamos aquí mismo en Inversiones Inmobiliarias. Gracias. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Qué interesante debate hicimos sobre el estado de la economía mexicana para entender un poco pues, los retos y los grandes avances. Me hubiera gustado poder hablar un poco de las perspectivas de las elecciones y de lo que viene, pero lo que sí hacemos aquí en el programa es acercarles siempre la mejor data, la mejor información para que puedan tomar decisiones. Tenemos una sección de sus favoritas, siempre nos contactan a través de las redes sociales para obtener las mapas, las famosas mapas, y la hacemos con Tinsa México, y aquí está con nosotros en el estudio Marisol Becerra. Ella es la directora de consultoría de Tinsa México y nos va a presentar las mapas. Esta vez nos vamos a enfocar en Guadalajara, pero como siempre, por favor, Marisol, si nos hace el favor de recordarnos lo que hace Tinsa, para quien no lo sabe, y de cómo ponerse en contacto contigo. Muchas gracias, Karim. Nuevamente es un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, Tinsa somos un grupo internacional con presencia en México ya desde hace más de 20 años, donde estamos enfocados en la generación de data. Somos líderes en el desarrollo de data, específicamente para el mercado inmobiliario, además de valoraciones. Estamos monitoreando de manera recurrente pues, los principales mercados de nuestro país, y en esta ocasión pues vamos a hablarles de Guadalajara, sin duda uno de los polos más importantes de desarrollo y de inversión, que está bien interesante. Bien, entonces hicimos mapa nacional, hicimos Querétaro juntos, hicimos Ciudad de México juntos, hicimos Cancún, Riviera Maya juntos, y hicimos Monterrey juntos, y ahora vamos a atacar Guadalajara. ¿Qué nos puedes compartir? Equipo, como siempre, si quieren tener acceso a esos mapas, es muy sencillo, nos mandan un mensaje, @TinsaMéxico, en Instagram, LinkedIn, o @KarimNeximo, o Inversiones Inmobiliarias TV en Instagram, y les mandamos, por supuesto, los mapas. Hagan un taguen, por supuesto, al programa, a Tinsa México, que nos hace el favor de preparar toda esta información. Cuéntanos. Pues mira, Guadalajara hoy es el la tercera zona metropolitana más importante de nuestro país en cuanto a población. Tiene más de 5 millones de habitantes, pero con un crecimiento bastante destacado. Se estima que para el 2030 ya estará cerca de los 8 millones. Entonces, a diferencia de la Ciudad de México, que no está creciendo tanto, en el caso de Guadalajara sí que está creciendo, y tiene mucho que ver con el tema que te hablaba yo hace un momento de la inversión. Están llegando muchas empresas, todo este tema del nearshoring, por supuesto que ha beneficiado. El aeropuerto está viviendo una remodelación súper importante, que incluso por ahí en un foro que participé hace unos días decían, desafortunadamente, pero bueno, lo mejor que le pudo haber pasado a Guadalajara es que se cancelara el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, porque pues hoy todo ese hub logístico se va a ir para este lado. Y bueno, en términos inmobiliarios, pues bueno, hoy es el segundo estado, Jalisco, con mayor colocación de vivienda a nivel nacional. Se están vendiendo más de 3,000 viviendas al mes. Es una cifra bastante destacada, y además algo bien importante, que ya tuvo una recuperación con respecto a las cifras prepandemia, a diferencia de muchos otros estados de nuestro país, incluso Nuevo León, que lidera la colocación, pero Nuevo León todavía le falta para alcanzar las cifras que tenía en 2019. No así en Guadalajara o en Jalisco, a nivel estado, hoy está un 7% arriba en ventas versus lo que se presentaba en el 2019. Entonces, sin duda, pues trae muy buen ritmo de ventas, y además con una oferta muy equilibrada, 50% de vivienda social, 25 media y 25 residencial y residencial plus. Ahora, si intento descifrar un poco todas estas macro tendencias que nos compartiste, he estado con un futuro importante, crecimiento poblacional, inversión extranjera, lo que quiere decir mucha confianza en este estado, mucha mano de obra calificada. Yo había escuchado hasta que llamamos Guadalajara la Silicon Valley de México. Exacto. Y entonces, si soy inversionista retail o desarrollador, es un mercado que no puedo no considerar en mi cartera de inversiones. Por supuesto, no, hombre, es de los más importantes, de los más destacados, donde además va a seguir habiendo un crecimiento importante. Simplemente, pues, por ejemplo, en el municipio del Salto, a principios de este año, se anunció la inversión de una planta, de una empresa enfocada a temas automotrices, especialmente componentes eléctricos, que nada más ahí, bueno, pues se van a generar más de 2,000 empleos.
empleos igual a demanda de vivienda, ¿no? Y hoy, pues precisamente El Salto es uno de los municipios destacados donde, bueno, se está enfocando más en vivienda social, pero bueno, trae unos buenos ritmos de absorción. Vamos a entrar en detalle. Me imagino que la situación es un poco más contrastada, aunque estemos en un estado con un crecimiento importante. ¿Cuáles son los municipios a los cuales deberíamos de prestar atención? Pues mira, sin duda Zapopan desde hace ya algunos años ha vivido este proceso de transformación porque se está verticalizando mucho, eso es importante, ya no solo es vivienda horizontal y lotes, que era lo que predominaba, hoy hay más oferta de vivienda vertical y bueno, pues también con muy buenas plusvalías. En Zapopan tenemos hoy un ticket promedio de 3.8 millones de pesos, que es un ticket alto, y en este municipio se concentra el 26% de todas las ventas del estado, entonces pues es un municipio con creciente desarrollo. Lo mismo que Guadalajara, el municipio como tal de Guadalajara se ha redensificado, hay políticas públicas que están incentivando esta redensificación y es aquí también donde tenemos una alta concentración de ventas y un ticket, pues de hecho el más alto, de 4.5 millones de pesos. Buenas acciones del gobernador allá, de hecho, que está dinamizando hasta el centro histórico para asegurarse de que el crecimiento de la ciudad sea muy ordenado. Así es, y lo interesante es eso, que no solo invita a la inversión, sino que el gobierno también le está apostando, mejorando el espacio público y generando realmente una comunidad, ¿no? No es nada más, invito a que vengan los desarrolladores a que pongan su dinero y ellos se encarguen de todo, como ha ocurrido en otras ciudades, sino que aquí sí hay una buena sinergia entre gobierno e iniciativa privada. ¿Qué me puedes decir sobre los otros municipios? ¿Alguno quizás del cual tenemos que prestar atención, uno up and coming, que está creciendo a un ritmo interesante? Pues mira, por ejemplo, un Tlajomulco, que hace unos años se hablaba de que incluso era uno de los municipios con mayor índice de vivienda abandonada, porque hubo mucho desarrollo de vivienda social, y si bien pues sigue estando un poco ese tema, pero es un municipio muy grande, donde tenemos sobre López Mateos proyectos de nivel residencial, donde además se han desarrollado proyectos comerciales. En el 2019 se inauguró Galería Santa Anita, es un centro comercial muy grande, muy destacado. Este año está por inaugurarse un foro de espectáculos también en esa misma zona y al final todo este equipamiento suma valor, por supuesto. Entonces es también una zona con amplio crecimiento y con muy buenas plusvalías. Ahora, hablemos justamente de retorno de inversión, ¿ok? Rentabilidad. Guadalajara, ¿cómo compara con el estado? Más bien, vamos a decir Jalisco, luego entramos en los municipios. ¿Cómo se compara con los otros estados, si tienes esta data, y dentro del estado, cuáles son los municipios con mayor rentabilidad? No, bueno, es altísima, o sea, a nivel nacional andamos en rentabilidades sobre un 5-6%, en el caso de la Ciudad de México incluso hay algunas zonas por debajo de este índice. En Guadalajara pues encontramos municipios como el mismo Guadalajara de un 6%, pero un Tlajomulco, del que hablaba yo hace un momento, de un 8%, o un Tlaquepaque de hasta un 10%, ¿no? Desde que ya es muy difícil encontrar rentabilidad de un 10%. En residencial, además. En residencial, exactamente. Entonces, bueno, Tlaquepaque también se ha venido transformando. Históricamente era más de tipo social, pero ha habido esta plusvalía y esta buena rentabilidad que ha ido transformando el municipio. Entonces, equipo, cuando estén buscando información, tomando decisiones a largo plazo, yo les invito siempre a pensar en lo que está pasando en el Estado, obviamente, tanto a nivel político que a nivel macro. Hablamos de crecimiento de la población, inversión extranjera, crecimiento del nivel de educación de la población y luego de mirar los municipios en los cuales pueden sacar la mayor rentabilidad. 10% de rentabilidad residencial. Es que yo creo que cualquier inversionista, cualquiera firma sin ver la propiedad. Así es. ¿Okay? Es tremendo. Ahora, hacemos un foco un poco sobre Guadalajara. ¿Qué nos puedes compartir? Pues Guadalajara, como hablaba yo, se está redensificando. Hoy tiene el ticket promedio más alto y también el mayor desarrollo de vivienda vertical. Y hablando específicamente del centro de Guadalajara, pues hoy tenemos una plusvalía anual sobre un 10.4%, que también es bastante buena. A nivel general, en todo el estado, estamos hablando de que hubo una apreciación anual, de acuerdo con la CIF, del Sociedad Hipotecaria Federal, el índice que sacan cada trimestre, hubo una apreciación del 13%, que es pues muy buena. Fue de hecho de los más destacados, y específicamente en el municipio de Guadalajara fue de arriba de un 10%, pero aquí hay que considerar que es un valor por metro cuadrado de casi 60,000 pesos. Sí. Entonces es un ticket alto, y que en ese ticket tengas una plusvalía de un 10%, por supuesto por arriba de la inflación, sí, pues es bastante atractivo. Y hoy estaba participando a un foro justamente hablando un poco de los índices, los comparativos de México contra otras capitales u otras ciudades grandes, y yo siempre decía, sí, hay ciudades
caras, obviamente, zonas como la Roma Norte o ahora nos hablas de Guadalajara, pero si lo comparas, calidad de vida, número de población a lo que sucede, por ejemplo, en un municipio de Los Ángeles o en un municipio de Houston, en un municipio de París, de cualquier manera estás comparando $3,000 al metro cuadrado contra 10 o 12 o $15,000 al metro cuadrado. Claro. Entonces, aunque compres alto, yo veo un crecimiento brutal de cualquiera de estos valores a mediano o largo plazo. Hay que tener una visión a largo plazo. Ahora, si alguien quisiera invertir de manera inteligente, ¿tú en qué zona de Guadalajara lo harías particularmente? Mira, hay varias. Providencia es una zona con amplio crecimiento que está de moda. De hecho, pertenece tanto a Zapopan como a Guadalajara. Está ahí entre los dos municipios. Tiene buen equipamiento. Está rodeada de niveles socioeconómicos medios y medios altos. Hay equipamiento, hay servicios y es una zona que también está creciendo. En específico, pues traemos un valor por metro cuadrado en torno a los casi 70,000 pesos y una apreciación anual también sobre un 10%. Muchísimas gracias, Marisol. Recuérdanos, si queremos obtener estos mapas, ¿cómo te contactamos? En nuestras redes sociales, @TinsaMéxico, con mucho gusto ahí vamos a estar publicando todo y generando data del mercado. ¿El mes que viene con qué regresas? Mérida, equipo. Pues nos vemos. Marisol, gracias por estar con nosotros. Vamos al corte rápido, equipo. Terminamos aquí en Inversiones Inmobiliarias. Vamos a terminar con fuerza aquí nuestro programa de Inversiones Inmobiliarias y quiero mandar un gran mensaje, un abrazo fuerte a un compañero que me llevo aquí hoy al programa, Alejandro Tapia, con quien conversaba sobre su futuro, sobre el sector inmobiliario, sobre su actividad. Y como siempre, cada vez que estemos juntos hablando, pues una de las preguntas que la gente me dice es, oye, ¿y el sector inmobiliario qué tal? ¿Funciona? ¿Paga? ¿Es interesante? ¿Atractivo? Y pues a Alejandro le hice un par de preguntas. Le dije, oye, Alejandro, pues tú cuéntame, ¿cómo va tu negocio? Él es chofer en un hotel aquí de muy buen nivel en Reforma y me dijo, pues es que yo rento mi carro, yo rento el espacio aquí en el hotel y pues intento ganar dinero. Bien, ¿cuántos clientes tienes al día? 1, 2, ¿cuántos ingresos generas? Mira, yo intento hacer que el costo de la renta pues se duplique, ganar al menos 30,000 pesos cada mes. ¿Cuántas veces ganas mucho más de esto? No, pocos. ¿Cuál fue tu mejor mes? No, pues cuando me va súper bien, 40,000. Y entonces le digo, ¿qué opinas que gana un asesor inmobiliario? ¿Ok? Y me decía, no, la verdad es que no tengo ninguna idea. Entonces le pregunté algo muy sencillo. Le dijo, ¿y sabes qué? ¿Dónde vives? Y me dijo, pues en el Ajusco. ¿Cuál es el costo de las viviendas? Me dice 4 millones de pesos. Le digo, pues tomas el 4 o el 5% de este valor y es el costo de la comisión. Es lo que ganarías si estuvieras vendiendo propiedades. Y me dice, ¿y es difícil? Y le digo, pues escúchame esta noche, te voy a explicar cuál es el ABC. Y en realidad no se lo voy a explicar, tú se lo vas a explicar, Juan Carlos. ¿Cuál es el ABC? Justamente para aprender de manera inteligente a comercializar e invertir en bienes raíces. ¿Qué tal, Karim? Buenas noches a todo el auditorio. Bueno, es muy sencillo el proceso de comercialización de un bien inmueble. Hablamos de prospección, hablamos de un esquema de negociación y de comercialización. Explicarlo es muy fácil, Karim. Aplicarlo es una forma sencilla si tenemos un método. Y eso es importante en seguir pasos estructurados en una venta, porque es lo que nos va a llevar al éxito. Uno de los principales problemas es que queremos pasar del punto A al punto C en un solo brinco y es importante seguir este proceso. Y es justamente lo que tenemos en nuestra masterclass de bienes raíces. Explicamos a detalle cómo llevar este proceso a cabo y cómo llegar al éxito de la comercialización de un bien inmueble. Hablemos de inversiones, hablemos de rentas o de ventas de viviendas o de cualquier propiedad con distinto uso de suelo. Entonces, el proceso, insisto, es sencillo, pero hay que llevarlo a cabo paso por paso, Karen. ¿Cuándo es la próxima fecha de la Masterclass? Bien, importante a toda la audiencia, los que nos están escuchando, viendo por televisión. Este sábado, Karim, vamos a estar en Monterrey, este sábado 2 de septiembre. El próximo sábado 23 de septiembre estaremos aquí en Ciudad de México y el próximo sábado 7 de octubre en la ciudad de Guadalajara. Ya veíamos todo el clima inmobiliario de Guadalajara y la realidad es que estaba muy emocionado porque llegue la fecha de la Masterclass para poder expresar toda esta información porque son ciudades de alto impacto, importantes para el país y de crecimiento. Si alguien quiere participar a la Masterclass, ¿cómo lo hace? Es muy sencillo, Karim, solamente las personas que estén interesadas nos tienen que enviar un mensaje o dejarnos una llamada perdida al 56 33
12 13 14 y el equipo de la Masterclass los va a estar asesorando en lo que necesiten. Les repito el número 56 33 12 13 14. Déjenos una llamada perdida, un mensaje de WhatsApp y con muchísimo gusto los vamos a atender. Vamos a hacer algo un poco más dinámico esta vez. Dame 5 razones de participar a la Masterclass. Son poquitas las razones. 5 razones. Cambio de vida. Vas a poder tener un ingreso mucho más amplio. Tiempo para ti y tu familia. Un esquema de poder tener conocimiento y practicidad. Serían las principales, las 5 razones principales por las cuales entrar a esta sesión. Ahora, equipo, si me escuchan regularmente, si están pensando que es el momento de dar el brinco, justamente de hacer un cambio, yo les invito a que estén conmigo. De hecho, yo les voy a acompañar, voy a ser su mentor durante los próximos meses para ayudarles a despegar. Les voy a dar una garantía de éxito si siguen mi método. Y es muy sencillo. Para esto, les invito a que nos contacten ahora mismo. Para los que están en Monterrey, les voy a dar un descuento fantástico, mucho mayor a lo que damos naturalmente y normalmente, porque el evento es este sábado. Contáctenme al 56 33 12 13 14, 56 33 12 13 14. Y para todos los que están en las otras ciudades, en Guadalajara, en la Ciudad de México, les voy a dar una beca del 50% y mi compromiso de acompañarlos cada uno de ustedes justamente para hacer despegar su negocio. Aquí también les invito a que nos contacten al 56 33 12 13 14. Juan Carlos, ¿cuál es el perfil de las personas que vienen a la Masterclass? El perfil es un perfil multidisciplinario, pero quisiera hablarte de que hay 2 motivantes para las personas: el tiempo y el dinero. Estos son los principales aspectos que podemos ver en nuestros participantes. Mucha gente llega y nos dice: ya no me está alcanzando el dinero, necesito hacer otra actividad que me dé este dinero importante, esta paz financiera. Y otros que poder combinar el tiempo y el dinero para poder disfrutarlo con las familias. Este es el perfil de las personas que están entrando con nosotros. No quiero que pienses que no hay maneras de ganar más dinero de manera legal. Al contrario, hay una muy sencilla que es la de vender bienes raíces, la de comercializar bienes raíces. Además, al aprender a comercializarlo, vas a ser un mejor inversionista y entonces te vas a encaminar hacia tu proyecto de libertad financiera. La manera de hacerlo es invertir en tu conocimiento. Siempre todo empieza desde el conocimiento. La confianza la vas a sacar del conocimiento. Tu habilidad a poder aplicar el sistema lo vas a tomar del conocimiento. ¿Dónde? En nuestra Masterclass estaremos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, en la Ciudad de Guadalajara. Y para participar y aprovechar los últimos descuentos y las últimas becas es muy sencillo. Contactarme al 56 33 12 13 14. Juan Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí con nosotros. A todos ustedes, como siempre, les mando un fuerte abrazo. Es un placer acompañarles cada jueves aquí en Imagen Radio. Nos vemos este sábado de las 2 a las 4. Tenemos un gran programa donde vamos a hablar particularmente de temas fiscales. Así que les invitamos. Nos vemos. Este programa fue presentado por Neximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. ¿Te ha gustado este video? Dale click abajo. Y por favor, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita, justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Nos vemos.